Ya. Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el caso número 3 de la semana 18. Mi persona, John Jorge Ramírez Román, y mi compañero Víctor Tomás Mendoza Junio. Bueno, a manera de resumen, de acuerdo al caso, el significado de la palabra derecho ha llevado a las personas en cada una de las épocas a crear teorías cuya pretensión es explicar todo lo implicado o referido con la palabra derecho. De acuerdo que han pasado o ha evolucionado el derecho y cada generación lo ha realizado en diversas maneras sin que se haya logrado consagrar ninguna de dichas teorías como la definitiva. En el Perú, como en otros países, es considerado como, como algo democrático, en el cual tiene una constitución que establece la forma de gobierno y define los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y por ende, todos los ciudadanos del país se tienen que alinear de acuerdo a la constitución. En el presente trabajo vamos a analizar un caso donde el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de que los progenitores elijan el orden de los apellidos de sus hijos. El expediente a analizar es el número 02-695-2021 ante la negativa primigenia y condición de la RENIEC, demostrando de esta manera que en la decisión judicial del máximo intérprete jurídico del Perú se tuvo en cuenta las propuestas jurídicas y filosóficas del jurista Francisco Miro Quesada. Bueno, en cuanto a la filosofía del derecho en el Perú, ha sido influenciada por varias corrientes a lo largo de la historia, donde en la época prehispánica, donde el derecho indígena se ha tenido una presencia importante en la concepción de derecho en Perú, mientras que en la época colonial la influencia fue española, donde fue determinada en la creación de un sistema jurídico que se basaba en el derecho romano y canónico. En este sentido, la influencia de Kelsen también tuvo influencia en el país. Aparece con los trabajos específicos de Patrón y Giroguian, Fernández Cesarego, Miro Quesada, quienes no solamente han recogido la doctrina kelseniana, sino han criticado desde el marxismo, la fenología y el existencialismo. Siendo así, podemos concluir que la filosofía del derecho peruano ha recogido doctrinas jurídicas de las filosofías occidentales europeas, siendo que la cultura latinoamericana y peruana es distinta a la europea. En cuanto a la teoría jurídica de Francisco Miro Quesada Cantú Arias, tuvo como tema de su interés la filosofía del conocimiento o filosofía teórica, pero como todo filósofo abordó igualmente la filosofía práctica, lo que llevó al campo de la filosofía del derecho, donde trató sus temas fundamentales. Con la claridad y la reguricidad y originalidad que lo caracterizaba a él. A su vez, ya había redactado ampliamente una obra en su debido momento para hacer mención de sus aportes de esta materia. En el año 1984, en la revista Doxa, resumió sus tres contribuciones más dignas de la filosofía del derecho. Primero, el uso de la lógica matemática para analizar la deducción jurídica. Segundo, el intenso sistemático de definir el concepto de derecho justo de manera negativa. Y finalmente, la demostración del carácter atético de las normas. Entre de lo que destacamos, los principios de la teoría de la razón son los siguientes. Principio de no arbitrariedad, principio de seguimiento, principio de creatividad y principio de unidad. Dentro de los principios de la teoría del derecho justo se encuentra el principio de simetría, el principio de validez universal y necesaria, principio ético supremo o principio de no arbitrariedad. En el presente trabajo
más nosotros nos enfocaremos en el principio de simetría. Eh, ¿Qué quiere decir la teoría de derecho justo? En el presente trabajo vamos a centrarnos en analizar la dedicación que Francisco Miro Quesada tuvo en la fundamentación del derecho justo y que no es otra cosa que una consecuencia de la búsqueda de una fundamentación racional de la ética. Y su problemática tiene relación entre el derecho y la moral. Siendo ello así, necesitamos preguntarnos varias preguntas en que Francisco Miro se opone a aquellos otros que sostienen que el criterio para decidir si estamos ante un derecho justo o injusto es un fin, un bien o un valor, mediante el cual se establecen precisamente contenidos morales que son llamados éticas material. En este sentido, Francisco Quesada considera que la justicia no depende del tiempo. Por ello, aunque cambien las situaciones particulares de cada caso, el resultado debe ser idéntico. En consecuencia, estamos ante una ley justa si no es arbitraria y simétrica. A continuación, doy paso a mi compañero Víctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca del caso propuesto solicitado en el presente trabajo. El mismo que se trata de una sentencia recaída en el expediente número 02695-2021, proceso de amparo expedido por el Tribunal Constitucional, mediante el cual el TC se pronunció a favor de los progenitores a fin de que estos elijan el orden de los apellidos de sus hijos, según podemos explicarlo de la siguiente forma. Empezaremos diciendo que el artículo 20 de nuestro Código Civil indica que a toda persona le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Sin embargo, no se especifica el orden. En el caso expuesto, tenemos que doña Andrea Alejandra Canales Caballero interpuso una demanda de acción de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC y además contra Diego Edgar Concha Uriol, quien es el padre de su menor hija. La misma que solicita que se corrija el orden de los apellidos de su menor hija y se coloque primero el apellido materno y segundo el paterno. Y también indica que la RENIEC hizo caso omiso a su escrito de fecha 16 de julio del 2018. También demanda que los artículos 20 y 21 del Código Civil no establecen el orden de los apellidos y que su menor hija se encuentra identificada con su primer apellido, que es el materno. Es así que denuncia la vulneración de su derecho a la igualdad y a la no discriminación por el género y la identidad. Siguiente. Con fecha 12 de noviembre del 2018, la Procuradora Pública de la RANIEC contestó la demanda y manifestó la necesidad de que la demandante haya tomado conocimiento previo y autorizado el reconocimiento del padre no se ajusta a lo establecido en el artículo 388 del Código Civil, el cual estipula que el reconocimiento puede ser realizado por el padre o la madre de manera conjunta o por uno solo de ellos, por lo que dicho pedido no se ajusta al marco legal vigente. Asimismo, expresa que no se ha conculcado o mermado ningún derecho constitucional de la demandante. Entonces, tenemos que el 19 de noviembre del 2018, don Diego Edgar Concha Uriol contesta la demanda y expone que ante el silencio administrativo de la RANIEC, dicha persona tuvo que acudir al proceso contencioso administrativo o en todo caso al juez civil a fin de solucionar su supuesto conflicto. Siguiente. Entonces tenemos que luego de eso, el tercer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número 4, declaró infundada la demanda por considerarla que el reconocimiento de la menor fue realizado por su padre por escritura pública conforme al artículo 390 del Código Civil. La segunda sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante una resolución número 9 de fecha 16 de marzo del 2021, confirmó la resolución apelada por considerar que la entidad demandante expidió el acta de nacimiento
de fecha 14 de agosto de 2017, cuya cancelación pretende la demandante en mérito al trámite notarial que habría efectuado su padre a fin de proceder con el reconocimiento de su paternidad con posterioridad a la inscripción de la madre, con lo cual se evidencia que el procedimiento para el reconocimiento de su paternidad se efectuó conforme a ley. Entonces tenemos que la parte demandante, al no haber visto satisfechas sus pretensiones, tuvo que recurrir hasta el Tribunal Constitucional a fin de poder presentar este proceso de amparo y solicitar el requerimiento antes mencionado. Siguiente. Entonces, tenemos que el resultado de esta sentencia fue que la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, mm, dictó el siguiente fallo, el mismo que indica lo siguiente, que declara fundada las pretensiones solicitadas por la parte demandante en torno al orden que debería existir en los apellidos de su menor hija. En ese sentido, eh, el Tribunal Constitucional dispuso que la RENIEC cumpla con comunicar formalmente a la demandante el reconocimiento de la paternidad de don Diego Edgar Concha Uriol. Asimismo, también indicó que se debe brindar una oportunidad a ambos padres para que se pongan de acuerdo sobre el orden de los apellidos de su hija y que en caso de que se logre el acuerdo, los progenitores deberán manifestarlo expresamente y comunicar formalmente a la RENIEC en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación, indicando cuál será el orden de prelación de los apellidos que le corresponderá a su hija. Asimismo, indica que si transcurrido dicho plazo no se ha recibido una respuesta por parte de los progenitores, la decisión del orden de los apellidos recaerá en los jueces y que estos mismos van a realizar una entrevista personal a la menor a fin de conocer y tomar en cuenta su opinión sobre el orden de sus apellidos. Así también, el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso de la República para que pueda establecer y pueda modificar el artículo 20 del Código Civil a fin de poder precisar mecanismos de solución ante la disconformidad de ambos progenitores para asignar el orden de los apellidos de los hijos. Esa medida se podrá tomar a modo de ejemplo la experiencia comparada que delega la solución de un tercero, el juez, o un mecanismo objetivo, un sorteo, entre otros métodos. Es así, entonces, que tenemos que aplicando la teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada, en el caso que nosotros acabamos de exponer, podemos indicar que tenemos que, en este caso, debido a la costumbre y debido a un simple derecho, hasta la fecha, hasta el 2021, de los hijos procreados al momento de ser inscritos en la RENIEC, llevaban el primer apellido correspondiente del padre y el segundo apellido perteneciente a la madre, lo que evidentemente vulneraba el principio de simetría planteado por Miro Quesada. Es así que, aplicado al presente caso, debe otorgar los mismos derechos, facultades, prerrogativas y beneficios, tanto al varón como a la mujer, en el proceso de inscripción del nombre de sus hijos, pudiendo escoger el orden de los apellidos, previo acuerdo y diálogo entre ambas personas. De esta manera se estaría aplicando el principio de simetría planteado por Francisco Miro Quesada, ya que él indica que eh, cuando existe la simetría es cuando podemos hablar de un derecho justo. Siguiente, por favor. Entonces, podemos concluir lo siguiente, que la filosofía del derecho es un área del conocimiento humano de valiosa importancia para el mundo jurídico. La filosofía del derecho requiere acercarse al aplicador jurídico
con un lenguaje asertivo y motivador. El derecho justo para Francisco Miro Quesada Cantuarias es el derecho racionalmente fundado en la ética formal y también en la simetría. Y la otra conclusión es que el Tribunal Constitucional, mediante el fallo expuesto en el presente trabajo, ha corregido ciertas falencias que pasaron desapercibidas por muchos años, realizando una aplicación adecuada del principio de simetría planteado por Francisco Miro Quesada. Respecto a las recomendaciones, podemos indicar que se debe exhortar al Congreso de la República para que modifique el artículo 20 del Código Civil en el sentido de acorde a la interpretación jurisprudencial establecida en la sentencia del expediente 02970-2019-PHC/TC y que se debe establecer un marco normativo donde se busque la justicia social y la igualdad en el acceso a los recursos y servicios básicos, para lo cual se debe tomar en cuenta la problemática y necesidades de la sociedad peruana. Eso sería todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.